2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, hijos e hijas. Que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta noche del día jueves 30 de septiembre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Hemos llegado al último día de este mes de septiembre y damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros, las ministraciones que nos ha dado, la revelación que nos ha entregado. La verdad es que el mes de septiembre para nosotros ha sido un mes que va a ser inolvidable por todo lo que Dios ha estado haciendo con cada uno de nosotros. Así que glorificamos a Dios y queremos también darle gracias al Señor porque por el lado de nuestro país, esta crisis que hemos estado viviendo, el Señor nos ha estado ayudando y seguimos avanzando mediante su intervención divina sobrenatural. Tal como el Señor lo prometió, así está siendo y nosotros muy pronto vamos a ser librados de esta pandemia y de esta situación económica y social en la que estamos viviendo en cada uno de nuestros países. Deseo que al compartir la palabra del Señor, la gracia, el amor y la comunión del Señor estén con cada uno de ustedes. Vamos a tener una palabra de oración en esta noche para iniciar nuestro estudio. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, estamos profundamente agradecidos contigo porque tú eres fiel y eres verdadero. Nos ha dado grandes promesas, Señor, y las está cumpliendo en nuestras vidas. Y eso nos produce gozo, alegría. Señor, gracias porque tú nos has guardado, nos has protegido, nos has cubierto y nos has traído hasta este día en que juntos podemos seguir estudiando tu palabra. Ahora que lo hacemos, Padre, concede como siempre que tu palabra sean como semillas que puedan ser depositadas en nuestro corazón y en nuestra mente, para que nosotros podamos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ser fortalecidos con tu poder a través de tu Espíritu Santo en nuestro ser interior, y que la palabra nos cause edificación, un conocimiento más profundo de tu persona, de la persona de Jesús, de tu Santo Espíritu, y también, Padre, de tu voluntad y de tu propósito. Que en este día esta palabra sirva para moldearnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos aquí en la tierra mostrar su carácter. Padre, por todo cuanto tú hagas, desde ya queremos darte la honra y la gloria, porque eres tú el único que la mereces. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hijos e hijas, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Hemos avanzado y vamos en el capítulo número 3. Hoy quiero hablarles acerca de el tema modelos de vida cristiana. Modelos de vidas cristianas. Algunas veces tratar de vivir una perfecta vida cristiana puede ser tan dificultoso que nos puede agotar y desanimar. Podemos sentirnos tan lejos de lo perfecto que nunca agradaremos a Dios con nuestras vidas. Pablo usó el término perfecto en el capítulo 3 de esta carta, el versículo 12, para significar maduro o completo, no intachable en cada detalle. Aquellos que son maduros deberían preservar
deberían perseverar en el poder del Espíritu Santo, sabiendo que Cristo revelará y llenará cualquier discrepancia entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Esta provisión de Cristo no es una excusa para una devoción pobre, pero alivio y confianza para aquellos que se sienten apremiados. Así que en mi disertación del día de hoy voy a desarrollar mi tema en 3 aspectos que considero esenciales. Primero, madurez espiritual. El segundo, ejemplo de espiritualidad. El tercero, discriminación espiritual. Vamos a ver este primer punto. Filipenses capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice así la palabra de Dios. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Y si piensan otra cosa, también eso nos lo revelará Dios. En todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. ¿Qué cosas se pueden tomar como evidencias de crecimiento cristiano y madurez espiritual? ¿Qué es la madurez? Esa palabra madurez aquí en la carta del apóstol Pablo provienen o son la traducción del vocablo griego telsios. En varias versiones se traduce perfectos. Significa, por un lado, lo que es final o completo. Por el otro, lo que está cumpliendo su propósito, maduro o totalmente crecido. Esta diferencia se puede observar en la perfección que niega en el versículo 12 y la que dice tener en el versículo 15. La vida del cristiano no se puede quedar estática. Es una vida de crecimiento constante. Pablo nos recuerda esta verdad una y otra vez. Los que son recién nacidos en Cristo deben progresar de todas las formas posibles hacia la madurez. Miren lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 y 2. Y yo, hermano, esto es lo que le dice el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Y yo, hermano, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo y ni aún ahora pueden. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, relacionado con la madurez. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Cuál era el propósito de constituir estos ministerios? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de él, todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Hasta aquí la lectura de la palabra.
Cuando Pablo se refiere a todos los que somos perfectos en el versículo 15, está hablando de madurez y estabilidad espiritual. En otra de sus epístolas le dice a sus creyentes, le dice a los creyentes que no sean niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1 Corintios 14:20 dice, hermano, no sean niños en el entendimiento, más bien sean bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. El autor de Hebreo habla de los que han alcanzado madurez en el capítulo 5, versículo 14 de su carta. En ambos casos se utiliza la misma palabra que en el versículo 15. En ambos, como hemos visto, toma el sentido de personas maduras en contraste con los infantes o niños pequeños. La madurez cristiana implica actuar en base a la guía que usted ya ha recibido. Siempre podemos excusarnos diciendo que todavía tenemos mucho que aprender. La instrucción para nosotros es vivir de acuerdo con lo que ya conocemos y dejar aquello que ya aprendimos que no debemos hacer. No nos conviene distraernos con una búsqueda interminable de la verdad. Los padres de un niño se sienten profundamente emocionados cuando lo ven dar sus primeros pasos. De inmediato le comunican la noticia a sus parientes y amigos. En cambio, si años más tarde el niño sigue sin poder dar más que un par de pasos sin caerse, ya no hay gozo alguno en ello, porque saben que a su hijo le pasa algo malo. Así son las cosas con nuestro Padre Celestial. Él se siente complacido cuando manifestamos que nuestra vida nueva en Cristo crece, progresa y se desarrolla. Esta adquisición de madurez es lo que tiene Pablo en su mente cuando exhorta a los creyentes de Filipo a ser perfectos y a sentir lo mismo. Les indica que deben seguir los sólidos principios que Él les ha dado en sus enseñanzas. Da la impresión de que algunos miembros de la iglesia de Filipo estaban abrazando la doctrina de la perfección impecable. Pablo no discutió con ellos, pero les hizo saber que si eran sinceros en su deseo de conocer la verdad, Dios se la revelaría. Es bueno que veamos qué significa la palabra revelar. Es levantar el velo que cubre algo, iluminar desde el cielo. Aunque los creyentes no puedan ver con toda claridad algunas cosas, les anima a buscar en el Señor un conocimiento más pleno de su verdad. Si el creyente está enraizado y asentado en Cristo, Él le revelará la verdad. Como dijo el Señor Jesús en Juan 7:17, si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Miren lo que vuelve a decir el Señor Jesús en Juan 16:13. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Amados hermanos y hermanas, en estos versículos, Pablo nos muestra cómo debemos comportarnos ante las diferencias espirituales que surgen en la iglesia. Dice que debemos permitir que sea Dios quien nos revele las verdades personales. En realidad, no es necesario que discutamos por toda y cada una de nuestras
diferencia en cuanto a interpretación. Si no son cuestiones importantes de doctrina o conducta, no hagamos de ella un gran problema. Dejemos que sea el Señor quien confirme o niegue su verdad. Si es algo que viene de Él, perdurará. Si no, pasará. Aprendamos a ser tolerantes con los que vean las cosas un poco distintas a como la vemos nosotros. Eso es lo que es madurez. Dice que los siervos, o sea, los servidores del Señor, no debemos de ser contenciosos. En este tiempo nosotros vamos a estar escuchando, como lo dijo el Señor Jesucristo y como lo profetizó Pablo, doctrinas de demonio. Vamos a estar, escuchando cosas que están apartadas de la verdad de la palabra del Señor. Y tendremos que enseñar a las congregaciones a que ellas puedan tener discernimiento para saber qué cosas buenas pueden escoger y qué cosas malas tienen que desechar. Pero nosotros no debemos armar un debate. Como por ejemplo, hay parte de la iglesia evangélica que no cree que el bautismo del Espíritu Santo sea para el día de hoy. Los pentecostales creemos que el bautismo del Espíritu Santo es para el día de hoy, igual que fue para la iglesia del primer siglo y lo ha sido siempre. Nosotros no debemos entrar en un debate con los que no creen, porque ser bautizado con el Espíritu Santo nos imparte un poder para que nosotros podamos servir mejor a Dios. Pero si algunos creyentes no creen en el bautismo, pero viven una vida santa y predican a Jesucristo como Salvador y predican sobre la obra de la cruz y creen en la segunda venida de Cristo, bueno, mis amados hermanos y hermanas, ¿por qué vamos a armar un dilema con ellos? Aunque algunos de ellos lo que están haciendo en este tiempo es tratar de pelear contra los pentecostales, incluso en sus predicaciones mencionando que eso no es para el día de hoy y que eso está errado. En vez de estar predicando al Señor Jesucristo como Salvador, que hay mucha gente que se está perdiendo, entonces lo que hacemos es ponernos a pelear los unos con los otros. Igual con lo relacionado con la segunda venida de Cristo. Yo cuando prediqué de la segunda venida de Cristo decía, miren, la segunda venida de Cristo para gran cantidad de la iglesia se va a dar en dos partes. Una parte donde Él viene a arrebatar a su iglesia por haberle sido fiel y para librarla de las cosas que han de venir en el mundo entero, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Y luego, cuando él ya viene por segunda vez para establecer su reino aquí en la tierra, o lo que le llaman el milenio, cuando tocará sobre el monte de los olivos, entonces allí todo ojo le verá. Todo ojo le verá, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en el momento en que Él venga a arrebatar a su iglesia para celebrar lo que son la cena de la boda del Cordero. Entonces será un evento donde la iglesia fiel y verdadera que le ha estado esperando será arrebatada. Yo prediqué acerca de esto y ya no quiero seguir en un debate sobre esto. El que lo escucha, allí yo le di la opción. Si usted cree que el Señor Jesucristo va a venir a levantarle en un arrebatamiento y eso no llegara a acontecer, usted por eso no va a ser condenado. Pablo en el primer siglo creía que el Señor Jesucristo iba a venir en el tiempo de él, y por haber creído en eso, Pablo no ha sido condenado. Él creía que Jesús iba a venir en su tiempo, pero por eso no va a ser condenado. Quiere decir que si nosotros creemos en el arrebatamiento, que yo tengo la seguridad de que se va a dar por todo lo que la palabra de Dios dice y por toda la evidencia bíblica de la gente que Dios ha librado,
Así como, no quiero ya más ahondar en ese tema, pero lo que sí quiero decirle es que si no hubiera, el que cree que va a haber, no se va a perder. Pues problema va a ser para el que no cree. Si de verdad lo hay y tú no crees, tú no puedes entrar en esa dimensión celestial de Dios. Porque empero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es imposible. Si el arrebatamiento de la iglesia, como nosotros creemos que se va a dar, los que no creen en eso, pues no se irán. Entonces yo prefiero creer en el arrebatamiento de la iglesia por todas las evidencias que muestra la Biblia. Y si no acontece, pues bueno, espero al Señor Jesucristo que Él venga aquí o me muero y me voy con Él. Pero yo, si va a acontecer como yo creo, yo no me quiero quedar. Entonces eso no debemos armar un debate, mire, largo y tedioso con eso. Hay que evitar, porque la madurez está en no discutir, en no ser contencioso. Y mire, hay cosas que cuando uno lo ve le arde en el interior, pero uno tiene que aprender. Cuando es maduro, uno aprende a sujetar todos esos sentimientos, esos pensamientos que llegan cuando uno oye algo que cree que en realidad está errado. Vamos al segundo punto. Ejemplo de espiritualidad. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sean imitadores de mí y presten atención a lo que así se conducen, según el ejemplo que tienen en nosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Pablo se presenta a sí mismo como ejemplo vivo para la iglesia de Filipo. No con el orgullo ni el egoísmo. No está lleno de orgullo ni de egoísmo, que lo que lo impulsaba a él a exhortar a los santos para que lo siguieran a él y siguieran a sus colaboradores como ellos habían seguido a Cristo. Él vive lo que predica y tanto en su vida como en su doctrina es modelo. A los creyentes de Corinto les había dicho, sean imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1. Esto quiere decir que lo deben imitar a Él en todo aquello en que Él a su vez imite a Cristo. No es que debemos imitar de cualquier manera, amados hermanos. ¿Qué sucedió con los que imitaron a Jin Yong? Bueno, se murieron. ¿Qué sucedió con los que imitaron a David Koresh en el Rancho Texas? Se murieron. O sea, no, nosotros tenemos que imitar a nuestros líderes cuando ellos imitan a Cristo. En lo que ellos no están imitando a Cristo, nosotros no tenemos por qué imitarle. Debemos tener eso bien claro. Hay algunos que son arrogantes y que quieren que la congregación camine, se vista, se peina como se peinan ellos. Eso es arrogancia. Cada quien el Señor le ha dado su forma. Cada uno de nosotros es un modelo individual. Nadie tiene mi huella dactilar. Nadie tiene mi olor. Lo pueden tener parecido, pero no lo tiene. Nadie tiene el timbre de mi voz. Puede haber gente que lo tenga parecido, pero ninguno tiene mi timbre de voz. Nadie tiene mi ADN. Mis familiares lo tienen hasta un grado, pero no tienen el 100%. El ADN que yo tengo es único. Entonces Dios nos dio cosas que son únicas. Y así como nos dio cosas que son únicas, nosotros tenemos que actuar también como la manera como Dios quiere. Y tenemos que imitar a nuestros líderes en lo que ellos imitan a Cristo, no en todas las cosas. Pablo desafió a los filipenses a buscar la semejanza a Cristo, invitándolos a que siguieran su ejemplo. Esto no significaba naturalmente que debían copiar cada cosa que él hacía,
Él ya había establecido que no era perfecto en el capítulo 3, versículo 12. Miren lo que dice Pablo. No quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección. Si nosotros queremos que la gente nos siga en todo lo que nosotros hacemos, entonces nosotros creemos que ya hemos alcanzado la perfección. Creemos que ya estamos, bueno, nos hacen falta las alas nada más para volar. No, hermano. Pablo estableció, no quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección de impecabilidad, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Si Pablo dijo esto, significaba naturalmente que debían copiar cada cosa que él hacía. Imitando a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo quiero formular una pregunta a esta altura. ¿Cuáles son algunas de las cosas en las que Pablo puede ser presentado como ejemplo de los creyentes? Porque si Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, nosotros los creyentes debemos saber en qué entonces tenían los hermanos de Filipo que imitar a Pablo y en qué tenemos nosotros que imitar a nuestros pastores. Yo ahora más adelante le voy a presentar lo que nosotros tenemos que imitar. Así que mire esta pregunta, ¿cuáles son algunas de las cosas en las que Pablo puede ser presentado como ejemplo de creyente? El apóstol no está solo en su condición de modelo, reconoce que hay otros creyentes tan consagrados y fieles a Cristo como él. Al final del versículo 17 dice, miren a lo que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Tal vez estuviera pensando en Timoteo y en Epafrodito. Filipenses 2, 19 y 25 dice, espero en el Señor Jesús enviarle pronto a Timoteo para que yo también me reanime al saber de su estado. El verso 25 dice, sin embargo, también creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, y su mensajero y suministrador de mis necesidades. Ahí menciona en esta carta a 2, quiere decir que él puede estar pensando en el ejemplo de ellos. Pero mire lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 y 9. Ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, porque no hemos vivido desordenadamente entre ustedes. No porque no tuviéramos autoridad, sino para darles en nuestras personas un ejemplo a imitar. ¿Ve? Pablo dice, ¿qué ustedes tienen que imitar? El orden con que nosotros nos conducimos. También habían otros que trabajaban con él y eran modelo de vida cristiana, no solo Timoteo y Epafrodito, otros también. En ningún momento sugiere Pablo que debamos hacer de otros creyentes nuestros modelos supremos de vida santa. Muchos tropiezan y caen por seguir a otros seres humanos en lugar de seguir a Cristo, como ya le mencioné los dos casos. La súplica constante de Pablo es que hagamos de Cristo nuestro modelo. Entonces, reflejaremos en nuestra vida el amor y el espíritu de Cristo. De esta forma, nos convertiremos en ejemplo tanto para los creyentes como para los incrédulos. Como dijo el mismo apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 12. Aunque se lo dice a los jóvenes, también se lo dice a toda la iglesia. Nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Esas son las cosas en las que nosotros tenemos que imitar a nuestros líderes.
¿Qué cosa, hermano Leslie? Bueno, en la palabra, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Miren lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 1, el versículo 15. Ahora bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Quiero que ustedes, amados hermanos y hermanas, observen algunas de las lecciones que podemos aprender de Pablo como modelo nuestro y que debemos de aprender de los que son nuestros líderes, los que son nuestros pastores. Aquí va. 1. Pablo evitó el orgullo espiritual. Si los líderes de nosotros evitan el orgullo espiritual, lo debemos imitar. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos imitar la humildad que puedan tener nuestros líderes. ¿Qué más? Fue perseverante. Nosotros también tenemos que ser perseverantes. 3. Si nuestros líderes son perseverantes, nosotros debemos serlo. 3. Siempre tuvo presente el premio de su supremo llamamiento. Nosotros tenemos que tener presente que si dejamos que el Espíritu Santo nos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, tendremos un premio de supremo llamamiento. Porque el supremo llamamiento es llegar a proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. 4. No juzgó con dureza a otros creyentes cuyo sentir difería del suyo. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que imitar a nuestros líderes, a nuestros pastores en su mansedumbre. Porque la mansedumbre es la que nos ayuda a no juzgar con dureza a otros creyentes cuando ellos presentan diferencia con nosotros. Allí es que se puede ver la mansedumbre. Si usted ve que sus líderes, sus pastores son mansos, entonces usted eso lo debe imitar. ¿Qué más? Pidió en su oración una revelación más plena de la verdad. Entonces nosotros tenemos que pedir para nosotros mismos una revelación más plena de la verdad y tenemos que pedir para los demás que ellos también se les conceda una revelación más plena. En esto es que nosotros tenemos que imitar a nuestros líderes. No en la manera como se peinan o en la manera como se visten. No, eso no. Nosotros no estamos para ser robot. Dios nos ha dado una personalidad que quiere que en ella reflejemos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos al tercer punto. Discriminación espiritual. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque muchos andan por ahí, de quienes les hablaba muchas veces, y ahora hasta lo digo llorando. Oigan cómo dice Pablo, hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Qué cosa tan tremenda. Aquí hay dos cosas interesantes. Ahora hasta lo digo llorando. Y la segunda, hay enemigos de la cruz de Cristo. Por ejemplo, no los judíos, pero el judaísmo, la religión judaizante es enemiga de la cruz del Señor Jesucristo. Aunque lo disfracen, lo fue en el primer siglo y lo es en el presente y lo será siempre. Ellos nunca esperaron un Mesías que fuera crucificado. Ellos esperaban un Mesías y esperan un Mesías que los liberte, que pueda reinar sobre ellos y sobre el mundo entero. Así que cuando un judío llega a entender lo que significa la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario,
él se convierte de verdad al Señor Jesús y va a formar parte de la iglesia. ¿Cuál va a ser su raíz? La raíz del linaje de David, el Señor Jesucristo. Amados hermanos y hermanas, en la iglesia hay también ejemplo de maldad. Y Pablo nos dice que debemos evitarlo. Tanto en sus días como hoy, siempre ha habido muchos que se llaman cristianos. Y sin embargo, sus acciones demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Pablo criticó no solo a los judaizantes, sino también a los cristianos autoindulgentes. Estos son personas que afirman ser cristianos, pero no viven de acuerdo al modelo de Cristo en cuanto a su servicio y sacrificio. Satisfacen sus propios deseos, aún pensando en las necesidades, aún sin pensar en las necesidades de otros. La libertad en Cristo no significa libertad para ser egoísta. Significa oportunidad para servir y llegar a ser la mejor persona que usted puede ser. Los judaizantes se habían logrado infiltrar en la iglesia de Filipo. Su gran problema era que al adherirse a la ley como medio de salvación, se privaban y se privan en el día de hoy de los efectos de la muerte redentora de Cristo en la cruz como medio único de salvación. También estaban los libertinos, quienes interpretaban la libertad cristiana como la ausencia total de limitaciones morales. Los perfeccionistas y otros grupos. Había muchos grupos en aquel entonces como lo hay en el día de hoy. Como muchos de los que hoy se llaman cristianos y siguen amando al mundo, vivían para su propio deleite al mismo tiempo que fingían ser espirituales. En el versículo 18 que leímos, Pablo dice, lo digo llorando. ¿Qué significa esto? La palabra que usa denota la expresión de una fuerte emoción comparada. Por ejemplo, con la expresión de angustia de los hermanos de Cesarea, cuando él menciona que le quebrantan el corazón mientras ellos lloran por su futuro sufrimiento y posible muerte en Jerusalén. Como dice Hechos 21:13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. En ese mismo versículo también menciona los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué es esto? Es una metáfora de varios significados. El valor de la muerte de Cristo o la muerte al yo y al pecado, o ambos a la vez. Vamos a ver dos pasajes que nos van a ilustrar sobre esto. Gálatas 5:11. Pero con respecto a mí, hermano, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué aún soy perseguido? En tal caso, se había quitado el tropiezo de la cruz. Este pasaje privilegia la muerte de Cristo. Hay que anunciar la muerte de Cristo y los sufrimientos. La gente en el día de hoy no quiere ya que se hable de los sufrimientos de Cristo ni de la cruz. La gente lo que quiere es que se hable de prosperidad. Pero no podemos predicar un evangelio donde no hagamos énfasis de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es un privilegio para nosotros el que Cristo haya muerto en lugar de nosotros. Pero vamos a ver la otra parte, el morir al yo. Gálatas 6, 12, versículos 12 y 14. Dice, aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne les obligan a ser circuncidados
solamente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Versículo 14. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Este pasaje privilegia la muerte al yo y al pecado. Hay que crucificar el yo para vivir una vida libre de pecado. Las palabras cuyo Dios es el vientre significan que se adoraban a sí mismos, deseaban disfrutar de los beneficios logrados por la muerte de Jesús, al mismo tiempo que se negaban a verse identificado con su humillación. Usted quiere, mi amado hermano, mi hermana, usted quiere disfrutar de los beneficios de la muerte de Jesús, al mismo tiempo tiene que identificarse con su humillación. Por eso el Señor Jesús nos dijo que teníamos que aprender de Él. Aprendan de mí que soy manso y humilde y hallarán descanso para vuestras almas, dijo el Señor. Así que esto es tremendo. Si queremos disfrutar de los beneficios logrados por la muerte de Cristo, el perdón de nuestro pecado, la salvación de nuestra alma, la vida abundante, la vida eterna, la sanidad divina, la liberación, el bautismo con el Espíritu Santo. Si queremos disfrutar de todo eso, de los beneficios que nos da la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, al mismo tiempo tenemos que identificarnos con su humillación. Y esto no lo hacen los judaizantes que se habían metido, infiltrado dentro de la iglesia para establecer la ley en mandamiento y no la ley de Dios puesta en nuestro corazón, como dijo el Señor que lo haría. Circuncidaré su corazón y pondré mi ley en su corazón y en su mente, no la ley de mandamiento externa, la interna por el glorioso, santo y divino Espíritu. Amados hermanos y hermanas, estas almas engañadas no eran salvas, según el apóstol Pablo. Y según él, el apóstol Pablo, su fin sería la destrucción. Si usted quiere participar nada más de los beneficios logrados por la muerte de Jesús y al mismo tiempo usted no quiere verse identificado con su humillación, usted tendrá problemas. Hace unos años atrás, en el retiro que nosotros hacemos en tiempo de Semana Santa, cuando muchos asistían allí con nosotros, yo dije un día, los cabeza calientes van a terminar negando a Cristo. Han empezado muchos de los que estaban allí. Todavía no han terminado de negar a Cristo. Pero si siguen en esa dirección, aunque yo oro para que sean iluminados por Dios y para que, así como oraba Pablo, le llegue la revelación que le dé claridad. Porque si no lo hacen, por ahí, en esa dirección donde van a terminar como dice Pablo. Su fin será la destrucción. Oh, gloria al nombre de Jesús. Como hemos podido ver en esta carta, ya en el grueso de la carta, en el capítulo 3, Pablo no habla de otra cosa sino de la imagen del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios habla de la imagen de Dios, porque Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza y quiere que en Cristo Jesús nosotros podamos recuperar esa imagen clara, porque no es que no la tenemos, sino algunos la tienen distorsionada, pero Dios quiere que en Cristo Jesús nosotros podamos adquirir con claridad esa imagen de Dios y
actuar, tener un carácter según su semejanza. Aleluya. Yo hasta que mi corazón arde cuando hablo acerca de que hemos sido llamados, Dios nos conoció y hemos sido llamados para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener la fuerza de Sansón, pero si no tenemos la imagen de Cristo, vamos a perder la visión. Y así le pudiera ir mencionando de otros que fueron usados muy poderosamente por Dios, pero su fin fue la destrucción. Entonces, lo que Dios no quiere evitar es eso, y que nosotros nos rindamos para que el Espíritu Santo pueda, esculpirnos y nosotros poder proyectar aquí en la tierra la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias. Esta carta nos habla con claridad la manera como nosotros debemos conducirnos y cómo tú quieres que nosotros como hijos tuyos, como adoradores y servidores, proyectemos aquí en la tierra la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a tener en primer lugar lo que es tu propósito eterno. Nos creaste a tu imagen y nos quieres redimir a tu imagen para que seamos glorificados a tu imagen. Que siempre nosotros podamos, Señor, tener presente eso para que en todo lo que hagamos tú siempre te lleves la honra y la gloria que solamente a ti te pertenece. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, ha sido para mí un verdadero privilegio poder compartirle esta disertación basada en el capítulo número 3 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Espero Dios mediante volver a estar con ustedes el próximo domingo a las 5 de la tarde. Mientras llega ese tiempo, que el Señor le cubra, le guarde, le proteja de manera sobrenatural y le conduzca conforme a su voluntad y a su propósito para que podamos estar juntos el próximo domingo. Hasta que llegue ese tiempo, le saludo y le bendigo en el nombre de Jesús. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.